Es escandaloso, encontraron laboratorios de fentanilo con capacidad industrial, arsenales con armamento que supera al de varias policías estatales, bóvedas con efectivo compactado en bloques, joyas y criptoactivos en dispositivos físicos y documentos. Documentos con nombres, fechas y montos de pagos a funcionarios públicos que hoy siguen en su cargo, siguen dando declaraciones y siguen creyendo que lo que firmaron en privado va a quedarse en privado. No va a quedarse en privado. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el hombre que construyó el Cártel Jalisco Nueva Generación desde cero hasta convertirlo en la organización criminal más poderosa, más rica y mejor conectada del continente americano. El hombre que derribó helicópteros militares con lanzacohetes en operaciones que no se improvisan, que emboscó columnas de fuerzas federales con coordinación que los analistas militares describieron como de precisión castrense, que expandió operaciones a más de 20 estados y a mercados que van desde Europa hasta el sudeste asiático. El hombre que fue el objetivo más buscado de México durante más de una década y que durante esa misma década siguió creciendo, siguió expandiéndose y siguió siendo año tras año completamente intocable. Ese hombre ya no dirige nada, pero lo que Harfuch acaba de sacar a la luz no es el final de esta historia, es la apertura de un archivo que lleva años cerrado, un archivo con páginas que todavía no se han leído en público, y cuando esas páginas salgan van a cambiar nombres que hoy aparecen en los noticieros como analistas, como funcionarios, como personas respetables. Eso es lo que encontraron dentro del imperio del Mencho. Quédate, porque esto no es una noticia, es un antes y un después. Empecemos por los números, y cuando escuches estas cifras, resiste la tentación de procesarlas como estadísticas, porque no son estadísticas. Son la evidencia física de una estructura de poder que operó durante más de una década con una impunidad que no puede explicarse sola, que no puede explicarse sin ayuda, que no puede explicarse sin nombres que todavía están en los expedientes y que todavía no están en los titulares. Los operativos derivados del desmantelamiento del núcleo del CJNG produjeron decomisos en cascada que los analistas de seguridad describen como la radiografía financiera más completa obtenida jamás de una organización criminal mexicana. Efectivo en cantidades que requieren conteo forense de días, no horas, días. Propiedades en múltiples estados, ranchos con instalaciones de seguridad que parecen bases militares privadas, casas en zonas residenciales de ciudades donde nadie esperaba encontrarlos, bodegas en corredores industriales que por fuera se veían como negocios normales y por dentro eran nodos de una red de distribución continental. Eso ya sería suficiente para titular cualquier operativo como histórico, pero eso no es lo más grave. Luego está el arsenal, y aquí la magnitud del problema empieza a volverse difícil de procesar. El armamento decomisado incluye equipamiento que en algunos casos es técnicamente superior al que tienen las corporaciones policiales de varios estados del país. Fusiles de asalto modificados para cadencia de fuego que no existe en el mercado civil. Ametralladoras de calibre que no tiene uso fuera de un campo de batalla. Chalecos antibalas de nivel 4 que detienen proyectiles de fusil. Vehículos blindados con modificaciones que requieren taller especializado y capacidad industrial. Sistemas de comunicación encriptada con protocolos que los analistas de inteligencia describen como más sofisticados que los de algunas policías estatales, y drones. Drones con capacidad de carga para uso ofensivo que no se compran en ninguna tienda. Eso no es un cártel. Eso es un ejército paralelo. Y en al menos un caso documentado, los peritos militares identificaron material de procedencia que no corresponde a rutas de tráfico convencionales, material que no entra en maletines ni en fundas de guitarras por la frontera norte, material que para llegar donde llegó necesitó una cadena de suministro que todavía está siendo investigada y que cuando se identifique completamente va a abrir preguntas que van mucho más allá del crimen organizado mexicano. Guarda ese dato.
porque vuelve más adelante. Y aquí viene algo que cambia completamente la dimensión de lo que estamos analizando. Los laboratorios de fentanilo, porque cuando los operativos desmantelaron instalaciones en la Sierra de Jalisco y en ubicaciones urbanas vinculadas a la red del CJNG, lo que encontraron no fueron cocinas improvisadas con precursores comprados en ferreterías. Eran instalaciones con equipamiento de precisión química que en el mercado legal pertenece a la industria farmacéutica, con protocolos de producción estandarizados que no se diseñan sin formación técnica especializada, con capacidad de output que los analistas estiman en cantidades suficientes para abastecer de manera sostenida mercados de distribución transnacional activos en Estados Unidos y Europa. Piensa en lo que eso significa. Más de 100,000 muertes anuales por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos. 100,000 cada año. Y una parte sustancial de ese fentanilo pasó por instalaciones que operaban en territorio mexicano con empleados, con proveedores, con rutas de salida de producto terminado y con una regularidad de operación que hace imposible que no fueran visibles para las autoridades locales en las zonas donde estaban, y sin embargo, operaban. Eso no es un problema de seguridad interior, es México en el centro de la crisis de salud pública más grave que ha vivido el continente americano en décadas. Es una dimensión de este caso con implicaciones diplomáticas, legales y políticas que van a seguir desarrollándose durante años. Pero regresa al escritorio. Porque lo más escandaloso de todo esto no está en los laboratorios, ni en el arsenal, ni en el dinero. Está en los documentos. Lo que los investigadores están procesando en los archivos decomisados es, según personas con acceso directo a esas carpetas, la radiografía más completa obtenida jamás del funcionamiento interno de una organización criminal mexicana. Y no es una radiografía de sus operaciones criminales solamente, es una radiografía de sus relaciones institucionales, porque el CJNG no era simplemente una banda criminal con mucho dinero y mucha violencia, era una corporación, con divisiones, con jerarquías, con protocolos que separaban funciones de manera deliberada para garantizar que ningún operativo cayera con información suficiente para comprometer al nivel superior. Visualízalo con precisión. Una división financiera que movía el dinero a través de empresas con registros fiscales activos, contratos con dependencias gubernamentales, operaciones en agroindustria, construcción y transporte que se veían absolutamente normales en cualquier auditoría superficial, negocios que pagaban impuestos, que tenían empleados con seguro social, que aparecían en licitaciones públicas, que nadie miraba dos veces porque por fuera eran exactamente lo que debían parecer. Una división logística con rutas de tráfico mapeadas con una precisión que requería inteligencia sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad en tiempo real, no en diferido, en tiempo real. Alguien desde adentro de las instituciones estaba enviando información mientras los operativos se planificaban. Una división de inteligencia propia que monitoreaba comunicaciones, identificaba infiltrados y gestionaba lo que los documentos llaman, con una terminología que no es la del crimen organizado, sino la de la administración corporativa, las relaciones con socios institucionales. Socios institucionales, eso es lo que los documentos llaman a los funcionarios públicos que recibían pagos mensuales del CJNG, no cómplices, no contactos, socios. Con todo lo que esa palabra implica en términos de acuerdo mutuo, de beneficio recíproco y de responsabilidad compartida. Y aquí es donde el escándalo adquiere una dimensión que va mucho más allá de todo lo que se había documentado hasta ahora. Los registros de pagos que los investigadores están procesando muestran flujos de dinero hacia estructuras que existen en el lado formal de la economía y de la política. Nombres que aparecen en listas de donantes de campañas políticas en varios estados.
Contratos con dependencias de gobierno en entidades donde el CJNG tenía presencia territorial documentada. Montos, fechas e intermediarios registrados con la precisión de quien sabe que ese registro no es un riesgo. Es una garantía, porque así funcionan estas estructuras en su nivel más sofisticado. El archivo no es un descuido, es una herramienta de control. Si todos los involucrados saben que existe documentación de lo que hicieron, nadie tiene incentivo para salir del esquema de manera unilateral. El registro es la garantía mutua que mantiene el silencio. Es la razón por la que nadie habla. Es la razón por la que el sistema funcionó durante más de una década sin que nadie dentro de él lo rompiera. Ese archivo ahora está en manos del Estado. Y eso cambia todo el tablero de una manera que todavía no se ha procesado completamente en público. Pero hay algo más, algo que los decomisos revelan sobre la escala real de este imperio y que las cifras oficiales no capturan del todo. La división de fuerza del CJNG no operaba con violencia reactiva solamente. Los helicópteros que derribaron no se derribaron con suerte ni con audacia. Se derribaron con inteligencia previa sobre rutas, con posicionamiento estratégico de los elementos y con armamento específico para ese objetivo. Eso requiere información sobre los movimientos de las fuerzas federales que no se obtiene observando desde una loma, se obtiene desde adentro de las instituciones. Y los documentos decomisados incluyen registros de reuniones entre representantes del CJNG y personas con cargos institucionales activos en el momento en que esas reuniones ocurrieron. Comunicaciones interceptadas que confirman acuerdos que ambas partes tenían interés en documentar. Protocolos de alerta temprana que describían con detalle cómo llegaba la información sobre operativos planeados desde las instituciones de seguridad hacia las células del cártel con suficiente anticipación para que pudieran reorganizarse. Eso es lo que mantuvo intocable al Mencho durante más de una década. No su brutalidad, no su dinero, su red. Y ahora esa red tiene nombre en los expedientes. Aquí es donde la historia se reinterpreta por completo. Porque la pregunta que México lleva años haciéndose sobre el CJNG no era cómo eran tan violentos ni cómo tenían tanto dinero. La pregunta era cómo sobrevivían. Cómo, con toda la capacidad nominal del Estado mexicano desplegada en su contra, seguían creciendo, seguían expandiéndose. Seguían operando laboratorios industriales de fentanilo, seguían moviendo arsenal de grado militar y seguían siendo año tras año el objetivo número uno que nunca caía. Ahora hay respuesta, y la respuesta no está en una teoría ni en un análisis. Está en documentos físicos con firmas, con fechas y con montos que los investigadores de la Fiscalía General de la República están procesando ahora mismo. Eso ya sería suficiente para catalogar esto como el operativo más importante en la historia del combate al crimen organizado en México. Pero hay algo peor. Lo que ningún análisis superficial de esta ofensiva está nombrando con suficiente claridad es que los documentos que salieron de las bóvedas del CJNG no son solo evidencia de crímenes pasados, son el punto de partida de investigaciones que todavía no tienen objetivo público. Investigaciones en curso ahora mismo sobre nombres que todavía no aparecen en ningún titular. En instancias que los analistas están identificando con la cautela de quién sabe que el momento de activar ese expediente tiene que ser el correcto. No se trata de tener la evidencia, ya la tienen. Se trata de construir el caso de manera que resista cualquier defensa en sede judicial, de cerrar todas las salidas antes de abrir la puerta. De asegurarse de que cuando el nombre salga no haya manera de que vuelva a entrar. Y ese proceso está ocurriendo ahora mismo, en silencio, en carpetas que no se filtran, en reuniones que no se transmiten, con una paciencia que los que están siendo investigados están interpretando como seguridad y que no es seguridad.
es el intervalo entre la evidencia y la detención. Ese intervalo, en esta ofensiva, ha demostrado ser más corto de lo que nadie esperaba. Recuerda el material de procedencia no convencional que mencionamos antes. El armamento que no corresponde a rutas de tráfico normales. Ese hilo, cuando los investigadores lo jalen hasta el final, va a conectar con cadenas de suministro que van mucho más allá del crimen organizado mexicano. Va a conectar con actores internacionales, con estructuras que operan en el espacio gris entre lo legal y lo ilegal a escala global. Eso convierte este caso en algo que trasciende completamente las fronteras de México, y esa dimensión internacional es exactamente la razón por la que la presión sobre esta investigación no viene solo de adentro, viene de Washington, viene de instancias que llevan años rastreando los mismos flujos financieros desde su propio lado de la frontera. Viene de personas que tienen sus propios documentos, sus propios expedientes y sus propias líneas que apuntan hacia los mismos nombres. La convergencia de esas investigaciones, cuando ocurra, va a ser imposible de contener desde ningún lado, porque hay algo que cambió fundamentalmente con el desmantelamiento del núcleo del CJNG y que los actores que todavía tienen algo que perder ya entendieron. Mientras el Mencho operaba, mientras la estructura estaba en pie, había un equilibrio perverso, construido sobre corrupción y violencia, pero un equilibrio que garantizaba que ciertas cosas permanecieran en la oscuridad porque a demasiadas personas les convenía exactamente eso. Ese equilibrio ya no existe. Una estructura que se desmorona no puede proteger a sus socios institucionales. Una organización cuyos archivos están en manos del Estado no puede garantizar el silencio que mantenía los acuerdos funcionando. Los mecanismos de garantía mutua se rompieron en el momento en que los investigadores federales abrieron esas bóvedas y empezaron a escanear los documentos. El archivo, que era la protección de todos, se convirtió en la evidencia contra todos. Y lo que eso significa para las personas que aparecen en esos registros es exactamente lo que parece. El tiempo que tenían para creer que estaban protegidos se acabó. La distancia que creían que los separaba de las consecuencias se está cerrando, y la pregunta ya no es si van a ser alcanzados. La pregunta es ¿cuándo? La lógica de esta ofensiva es ya perfectamente legible para quien la observe sin los filtros del análisis político convencional. No avanza solo en el tiempo, avanza en profundidad, del capo al operador, del operador al alcalde, como ocurrió en Irapuato, del alcalde hacia arriba. Cada nivel que se abre produce evidencia sobre el siguiente. Cada bóveda genera documentos, cada documento genera una línea. Cada línea genera el próximo objetivo. Y los objetivos no se acaban hasta que las redes se quedan sin nodos. Lo que Harfuch destapó no es el cadáver de un imperio, es el mapa de cómo ese imperio sobrevivió tanto tiempo. El mapa de quién lo protegía, el mapa de qué estructuras formales existían para que el dinero fluyera sin levantar alarmas, el mapa de qué funcionarios recibían qué montos en qué fechas a través de qué intermediarios. Ese mapa ahora está en los expedientes de la Fiscalía y ese mapa no va a guardarse en un cajón. Lo que viene después del Mencho va a ser más institucional, más profundo y más difícil de contener que cualquier cosa que México haya visto antes, porque esto no es el final de un cártel. Es la apertura de un archivo, y ese archivo tiene páginas que todavía no se han leído en público. Cuando se lean, México va a ver esta semana de una manera diferente, no como el momento en que cayó un capo, sino como el momento en que empezó a caer todo lo que lo sostuvo. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que los nombres de ese archivo van a llegar a los tribunales o el sistema va a encontrar la manera de protegerlos? Porque esa pregunta tiene respuesta. Y cuando llegue en forma de operativo, no va a haber manera de ignorarla.
En este canal seguimos cada movimiento y el siguiente nombre ya está en los expedientes.